Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Un fuerte sacudón experimenta desde hace unos días el mercado de las criptomonedas en el mundo, luego de una histórica caída que la llevó incluso a negociarse por debajo de los $24,000, hecho que ha causado incertidumbre y que se suma a otros efectos económicos como la guerra en Ucrania y la inflación. Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Hacia dónde va este mercado? Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien en este nuevo episodio de Economicast hablará con Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com, sobre este fenómeno, a quien justamente le doy la bienvenida. Alejandro, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va? Hola Javier, ¿qué tal? Un saludo a la gente de Economicast y a la gente de Portafolio. Un gran abrazo. Bueno, Alejandro, comencemos explicando un poco a qué se debe este fenómeno que se viene presentando o que podría continuar en el mercado de las criptomonedas. Explíquenos un poco a los lectores y a los oyentes qué está pasando en el mundo. Bueno, en el mundo están pasando dos cosas, aspectos propios producto de la crisis que nos dejó la pandemia y también la incertidumbre económica producto de la tensión geopolítica que se está presentando el día de hoy con la tensión militar y de la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso ha generado que este tipo de conflictos haya hecho que los productos de consumo básico e inclusive las exportaciones de gran parte de los productos que utilizamos en el día a día genere procesos inflacionarios, ¿cierto? Y esto pues viene obviamente corriendo un poco producto de esta crisis de impresión indiscriminada de dinero cuando se presentó la pandemia y en donde hoy en día lo estamos viviendo con grandes inflaciones. Estados Unidos evidentemente con una inflación reciente que supera el 8%. En el caso de nuestro país también estamos cercanos a la inflación galopante, que sigue inflación de 2 dígitos. Y eso ha hecho que efectivamente ante la necesidad de controlar la inflación, los bancos centrales comienzan a desestimular la demanda y el crédito. En ese sentido, cuando hay una desestimulación de la demanda del crédito a través de las subidas de interés, lo que haces es salir de activos de alto riesgo y resguardarte en activos de bajo riesgo. Y eso pues incluye no solo a las criptomonedas, sabiendo que es un instrumento de alto riesgo y es un instrumento regido por oferta y demanda, sino también el mercado accionario y el mercado de commodities, que pues también son activos que están regidos por este fenómeno o por esta regla de oferta y demanda que opera en el mercado. Entonces, el efecto que tiene hoy en día las criptomonedas, digamos, estas medidas y esta coyuntura de incertidumbre económica es que las criptomonedas también caigan en precio y también resulta un poco coincidencial que algunas criptomonedas, sobre todo stablecoins como UST, Terra e inclusive el mismo Tether, estén comprometidos en la capacidad que tengan de garantizar la stablecoin uno a uno con el dólar, y eso hace que el mercado de las criptomonedas también obviamente pierda temporalmente confianza. Pero estos fenómenos ya los hemos visto históricamente en el mundo de las criptomonedas, principalmente en Bitcoin, que es el de mayor capitalización de mercado y creo que es como la criptomoneda realmente que más tiene sentido en el mercado, que los ciclos económicos evidentemente obedecen a acumulaciones y desacumulaciones de corto plazo en el activo. Lo mismo vivimos en la pandemia, ¿no? La pandemia Bitcoin cae de 9,000 a 5,000, ya hemos tenido historias como Bitcoin cayendo de 32 a $2, de 1,150 a 150, de 20,000 a 3,000, pues el activo de alta volatilidad también va a responder a estos mismos fenómenos en la medida en que madura. Alejandro, ahorita usted mencionaba o decía la palabra temporal. ¿Esto significa que cuándo se va a terminar este fenómeno? ¿Se puede hablar que es el comienzo de lo que expertos llaman el criptoinvierno? ¿Cuánto podría llegar a tardar este fenómeno bajista que está sufriendo el mercado de las criptomonedas o criptoactivos?
Javier, no lo podemos saber a ciencia cierta. Los fenómenos y ciclos de los instrumentos financieros de renta variable, los instrumentos de riesgo, pueden sufrir ciclos prolongados como ciclos cortos. No obstante, hemos visto o hemos identificado en Bitcoin que los ciclos de corto plazo terminan siendo ciclos de estancamiento de los precios ante las caídas. Por ejemplo, en el caso de 2018, que hubo una caída de 20.000 a $3.000, digamos, después de un año hemos podido ver indicios de recuperación acelerada del proceso. Pero, por ejemplo, inclusive hemos visto que en 2020, que ante la incertidumbre económica se declara la pandemia, Bitcoin baja de 9.000 a 5.000 y en los 3 meses siguientes toma un periodo de recuperación y expansión absolutamente, digamos, fuerte y exponencialmente creciente. Entonces, decir o tener una fecha o un periodo exacto casi que sería irresponsable, inclusive para cualquier instrumento financiero. Lo que sí es cierto es que fundamentalmente Bitcoin todavía tiene digamos, su tecnología intacta y cada día se adopta más, inclusive ahorita en estos momentos, en estos fenómenos donde los grandes payment retailers del mundo adoptan a Bitcoin como medio de pago y sus tecnologías subyacentes cada día van creciendo de forma exponencial. Hoy en día Bitcoin no ha parado su operación, no ha parado su adopción y evidentemente es un llamado y es una invitación a que no se reduzca Bitcoin solo como elemento de especulación e inversión. Es un elemento que permite básicamente transferir de un punto A a un punto B sin la necesidad de un intermediario. Por ende, su uso, como cuando usamos el correo electrónico habitual, ha hecho que más de 300 millones de personas se conecten en el mundo y en los próximos 5 años se espera que más de 1.000 millones de personas estén conectadas a Bitcoin. Por ende, su fundamental no cambia, su tecnología no ha cambiado, de hecho, ha mejorado mucho a partir de actualizaciones como las que se dieron con Taproot y las firmas Schnorr en noviembre, y eso hace que de alguna forma el estructural de largo plazo permanezca intacto. Por ende, quienes están ahorrando en Bitcoin o quienes tienen una proyección de Bitcoin a largo plazo, a su vejez, pues no ha cambiado el fundamental. Sin embargo, en el corto plazo vamos a seguir viendo un poco esas incertidumbres que caracterizan a Bitcoin en el muy corto plazo y que no caracterizan a las monedas de curso legal en el largo plazo. Eso quiere decir, Alejandro, que básicamente, o lo estoy entendiendo así, el efecto que está causando esta caída es en el mercado, en las negociaciones, pero en el desarrollo tecnológico al contrario se ha fortalecido. Es decir, estamos viendo dos panoramas totalmente diferentes, pero pues esto de alguna manera, entiendo yo, se reacomodará y generará presiones alcistas en algún momento, ¿verdad? Exactamente, o más que genere presiones alcistas, porque también obviamente no hay todavía una expectativa sobre el precio, digamos, más allá del precio en valorización o desvalorización. Lo que creemos es que la adopción de Bitcoin y el uso de Bitcoin hoy en día sigue creciendo, sigue adoptándose, su tecnología ha mejorado y por ende no ha cambiado el fundamental. Es un poco para hacer la analogía, imagínense la incertidumbre económica que tienen las acciones, por ejemplo, acciones petroleras, ¿cierto? Las acciones petroleras desciende el precio, pero, por ejemplo, acciones como Ecopetrol mantienen sus flujos de cajas descontados proyectados, mantienen buenas sus utilidades, pero la incertidumbre económica impide que en el corto plazo la gente vea a las acciones como un elemento atractivo de inversión en el corto plazo ante esta incertidumbre. Por ende, la gente tiende a resguardarse y luego, obviamente, cuando se aclara un poco más el panorama, vuelven a los activos de riesgo, evidentemente que tengan mejores fundamentales. Y por eso creemos que Bitcoin lo sigue manteniendo, siguen manteniéndose los inversionistas institucionales grandes y no han salido de sus tenencias de Bitcoin. Por ende, creemos que por lo menos puede darse un efecto transitorio como el que habitualmente ha tenido. La incertidumbre, Alejandro, viene de dos vías. Una, digamos, en las caídas de los precios o en las negociaciones que se van dando, y otra en los temas de regulación, porque en la mayoría de países, aunque se ha avanzado un poco en el debate, todavía pareciera que estuviera frenado.
¿Cómo está el tema de la regulación en Colombia? ¿Qué le hace falta? ¿En qué posición está Colombia frente a este debate? Y ya el gobierno se ha empezado a tomar en serio esto. Y esto teniendo en cuenta, por ejemplo, que viene otro gobierno en el que todavía no tenemos claridad qué posición tienen los candidatos. Es una pregunta muy interesante, Javier, porque los efectos propios de las regulaciones o restricciones en país tienen un efecto muy, muy temporal en digamos, en la fluctuación de precios de Bitcoin o del valor de Bitcoin en un corto plazo. Eso, de alguna forma, por ejemplo, restricciones como en China, que, digamos, una restricción expresa directamente de parte del Banco Central y del gobierno, generó una caída temporal y después volvió a recuperar su terreno sin importar lo que ocurra con una economía. Esto entendiéndose que Bitcoin no depende de un ser humano, no depende de una política, no depende de una economía en particular, ¿cierto? Y eso lo hace aún más transformador en la medida en que no dependamos de un ser humano, ¿cierto? Un ser humano que bajo la naturaleza platónica, pues es proclive a la corrupción. Y los seres humanos, efectivamente, en la medida en que intervengamos en el sistema político, económico y social, pues va a haber una afectación e incertidumbre que no podemos controlar. Lo mismo pasa con la tensión con Rusia y Ucrania, en donde inclusive Bitcoin se volvió en parte de los temas a discutir por el poder que tenía de descentralización. Eso también se suma un poco a que las regulaciones, por lo general, terminan siendo amigables en la medida en que su adopción y su institucionalidad va creciendo. Por ejemplo, desde 2020, la OCC, la Autoridad Monetaria de Estados Unidos, autoriza a las entidades financieras a custodiar criptomonedas como parte de su core de negocio y a desarrollar servicios financieros con base en temas cripto. Y en ese sentido, todos los gobiernos de alguna forma, de manera sistémica, han comenzado a adoptar medidas. Y no es el caso ajeno de Colombia, entendiéndose que desde 2020 la Superintendencia Financiera lanza un proyecto piloto con entidades financieras y plataformas de intercambio para entender la industria de los criptoactivos y cómo éstas se conectan a los servicios financieros. Este proceso ya ha venido ya casi un año y medio desarrollándose. Nosotros en Buda estamos de la mano del Banco de Bogotá en la alianza en este proyecto, en este ambiente controlado de pruebas, y lo que creemos y que ya recientemente el superintendente financiero ha anunciado es una posible reglamentación que está relacionada a cómo las entidades vigiladas por la superintendencia financiera deben tener en cuenta unos mínimos operacionales para aceptar o abrir productos financieros a empresas pertenecientes a la industria de las criptomonedas. En ese sentido, creemos que muy próximamente vaya a salir una circular o una resolución para comentarios muy próximamente para este mes y que realmente pues esté ya casi listo para este año, al menos para el cambio, antes del cambio de gobierno. Y otra cosa es los retos que tiene el próximo gobierno en la promoción y en la institucionalización, no solo de Bitcoin, sino de las nuevas tecnologías en general, ¿cierto? En general, el gobierno tiene grandes retos alrededor de la conectividad, alrededor de la alfabetización digital, y pues efectivamente las criptomonedas son parte de la discusión pública que se está dando hoy en día, teniendo en cuenta que Colombia es una de las economías de mayor adopción cripto en el mundo. Actualmente se encuentra en el puesto 11 y anteriormente en el 2020 se encontraba en el puesto 9. Es decir, hay una industria y hay todo un ecosistema de criptomonedas aquí en Colombia, y creo que el presidente entrante y sus gobernantes y sus carteras deben estar atentos no a prohibir ni a restringir, sino adoptarlos de forma muy inteligente, flexible, y que se vuelva obviamente en un actor importante en el Producto Interno Bruto del país. Y eso también debe ser presionado un poco por la llegada de más empresas y más casas de cambio que están apostándole al tema de las criptomonedas como Buda, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que parte de la apuesta, inclusive que nosotros hemos tenido en Buda, que no solo se reduce a un tema propio de comercialización, de vender la marca como tal, es fomentar el uso responsable
a través de la educación. Creemos que, y como lo he sostenido en diferentes espacios, la mejor fuerza de educación que puedes tener en las nuevas tecnologías es la educación. Entonces, por ende, hacer pedagogía, sensibilización y caracterización de esta va a ser muy, muy importante. Por ende, pues nosotros nos hemos dado a la labor de hacer interlocución pedagógica con entidades públicas, con unidades de inteligencia, con carteras de gobierno, con instituciones privadas, con el sistema financiero en general, con el sistema, con cualquier ciudadano que quiera ingresar al mundo de las criptomonedas con contenido claro. Y creo que ahí es donde está el punto más importante, sobre todo de esta industria, la responsabilidad frente a este gran fenómeno de las criptomonedas y principalmente de Bitcoin, que creemos que va a ser el próximo catalizador de la industria financiera. Ahorita hablabas de los retos o los desafíos que tiene el gobierno o digamos las instituciones encargadas de regular el tema, pero ¿cuáles son los retos que ustedes tienen como empresa? Creería yo que la pedagogía, pero ustedes analizan otros desafíos que tengan para la discusión de este fenómeno. Sí, yo creo que hay varios factores, aparte del estratégico y comercial, como es el desarrollo de nuevos productos en Buda, eh, como los que estamos hoy en día desarrollando. En Chile, recientemente lanzamos en el mes de diciembre nuestro producto de créditos colateralizados o respaldados en Bitcoin, que es un producto bastante interesante para quienes necesitan liquidez de corto plazo, pero no quieren vender sus criptomonedas. Ese es un producto bastante interesante. Se están desarrollando otros proyectos, se está mejorando la interfaz o interacción de la wallet, de la billetera, para que la gente pueda aceptar pagos en criptomonedas, utilice tecnologías como Lightning Network, que es una tecnología de segunda capa de la red de Bitcoin, que se convierte como en ese procesador de pagos de esta red de Bitcoin que puede superar o que puede competir con procesadores de pago como Visa o Mastercard. Ese es uno de los grandes temas que tenemos, el desarrollo de producto, las alianzas, es decir, esta estrategia colaborativa, estas alianzas colaborativas que creo que van a marcar una tendencia durante este año, en la medida en que nosotros, las plataformas de intercambio, comencemos a hacer difusión de Bitcoin en mercados o en segmentos no tradicionales, segmentos que están ajenos a Bitcoin. Entonces, ahí hay una muy buena estrategia, manteniendo también, obviamente, la interlocución con las instituciones públicas para que en materia de reglamentación o en materia de buenas prácticas, pues nosotros estemos atentos a que la industria, obviamente, primero proteja al usuario de criptomonedas, que ese es nuestro principal rol, pero también mantener el equilibrio del consenso con las instituciones que, pues, obviamente tienen el deber de proteger al consumidor final. Entonces, creo que es un poco esa proyección, y creo que acá en la industria, sobre todo en la parte de Bitcoin, hay un montón de productos que se van a desarrollar y que evidentemente creo que el sistema financiero y esta industria va a comenzar a dar de qué hablar en este año. Finalmente, Alejandro, para ir concluyendo este espacio, que de pronto nos diga cuál es el llamado a hacerle a los usuarios y a las personas que están interesadas en negociar con criptomonedas bajo este panorama de incertidumbre. ¿Cuál debería ser la posición que tomen frente a tantos temores y a tantos miedos que hay en el mercado por cuenta de esta volatilidad? Creo que uno de los temas que más imprime miedo en las criptomonedas se reduce a su precio, ¿cierto? Sin embargo, cuando entras a cualquier tipo de mercado, principalmente el mercado de capitales, uno de los ejemplos más claros que uno podría tener para diagnosticar a un cliente es el perfil de riesgo y el horizonte de tiempo, ¿cierto? No es lo mismo cuando una persona entra a un instrumento de renta variable, como una acción, como un ETF, como un commodity, un derivado, ¿cierto? Y lo mismo para las criptomonedas, que una persona que tiene un perfil de riesgo bajo, que no quiere asumir un riesgo, le ofrezcas un instrumento de alto riesgo, ¿cierto? Por ende, es muy importante que el usuario identifique cuál es el perfil de riesgo, llamándose que a mayor riesgo, pues evidentemente tienes mayor expectativa de rentabilidad. Eso es lo que pasa en el concepto de relación riesgo-retorno, ¿cierto?
Entonces, ahí es donde tiene el usuario que identificar si realmente su expectativa está atada con el riesgo que quiere asumir. Y sobre todo en los instrumentos de renta variable, los instrumentos de alto riesgo, pues la expectativa o el horizonte del tiempo también va a influir, puesto que efectivamente el grado de riesgo que tiene un activo de renta variable en cuestión de semanas o meses es muchísimo más alto que el estructural o la expectativa de largo plazo, ¿cierto? Por ende, cuando le dicen a uno o le recomiendan que compre acciones o que compre ETFs o que compre sus instrumentos, por lo general esos instrumentos tienen una perspectiva más de largo plazo. Entonces, es muy, muy aconsejable, ¿cierto?, que estas personas que van a entrar al mundo de las criptomonedas, que hoy en día, pues tienes a Bitcoin a un precio anual por debajo del 50%, pues efectivamente trae de alguna forma una oportunidad de entrada, ¿cierto? No obstante, bajo las condiciones y características de riesgo que eso se caracteriza. Por ende, esos dos elementos para diagnosticarlos tienen que tener en cuenta el usuario quien quiere ingresar al mundo de las criptomonedas para tomar esa decisión. Y pues obviamente está un elemento muy, muy importante y es conocer el activo. Al igual que emprendes un proyecto, que compras una casa o que entras al mercado de capitales, ¿cierto? Debes conocer en qué estás invirtiendo. Por ende, es muy, muy importante que antes de entrar al mundo de Bitcoin y las criptomonedas conozcan el activo, traten de al menos de entenderlo desde la perspectiva a futuro y pues, por ejemplo, en plataformas como Buda.com, fácilmente desde 20,000 pesos la gente puede entrar sin exponer la mayoría de su patrimonio. Como dice en la teoría de portafolios, pues efectivamente la diversificación es el elemento fundamental para construir un portafolio eficiente. En el dicho popular de, pues no pongas todos los huevos en la misma canasta. Por ende, las concentraciones de activos de alto riesgo dependerá de ese perfil y efectivamente pues, puedes entrar con muy poco sin exponer tus compromisos o obligaciones de dinero en el corto y mediano plazo. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por haber participado en este espacio, por haber compartido con nosotros su experiencia acerca de este tema. Gracias por estar aquí. A ustedes, mil y mil gracias. Espero que todos estén muy bien y les mando un gran abrazo. Desde Buda.com estamos más atentos que nunca para contestar cualquier inquietud y pues abrirles todas las puertas. Y a los lectores y oyentes de Portafolio los invitamos a que continúen conectados con toda la información de nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.